Buenas noches. Mario, buenas noches. Un gusto estar contigo y buenas noches a todos los seguidores de UCI a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, Sí, bueno. efectivamente, el recurso humano es el mayor problema en cualquier organización pública o privada, y dentro de ellas está el Estado en general. Y en el Estado me refiero no solo a los tres poderes del Estado, sino a los tres niveles de gobierno: el gobierno central, los gobernadores y los alcaldes provinciales y distritales. Ahí se requiere mucho trabajo. El gran problema, Mario, es que nosotros, la población, elegimos a muchos y esos elegidos terminan nombrando a otros. Lo ideal sería Eso. que el recurso humano sea el factor clave, porque es lo único que nos va a permitir ser eficientes como país y lograr ser competitivos con desarrollo para todas las personas a nivel nacional. Ahora, viceministro, también es muy importante que dentro de ese núcleo ejecutor, ¿no? O sea, por decirlo así, dentro del Ejecutivo, existan personas idóneas para gerenciar y para administrar, porque lamentablemente lo que hemos podido observar nosotros con esto de la pandemia, en los peores momentos, en el peor mes en donde se volvían, pero así, locos por un tema de oxígeno, no lo hacían cuando el oxígeno lo pueden comprar hasta por línea. O sea, es una cosa Pero, increíble. Mario, La gestión. eso se llama planificación, y planificar es una de las características de un buen gestor. Y un buen gestor o un buen director de organizaciones se forma y se forma en el tiempo. Es por eso que necesitamos buenos gestores, buenos directores que conozcan además el sector, pero es la única manera. Mira, Mario, el presidente ya anunció los comicios electorales conforme a ley y ojalá que estos meses que quedan hasta el 28 de julio del próximo año sirvan pues para que los peruanos reflexionemos y no votemos por viejas costumbres que lo único que hacen es acrecentar las debilidades del presente. Lo que yo digo, ojalá que los FAE que están haciendo no se conviertan pues en faenones, pero Ah, eso también sucede lamentablemente en los tres niveles de gobierno en el país. No solamente en el gobierno central, pasa también en los gobiernos provinciales y distritales. ujú. Esa es una gran debilidad y eso lleva a pensar, estamos en tremenda pandemia, sí, pero la pandemia ha desnudado las ineficiencias que veníamos teniendo en el país. El enemigo invisible existe, pero está mal que el enemigo visible sea otro peruano. Está mal que el enemigo sea la corrupción, la desidia, que sea la burocracia, que al final sea cierto porcentaje de la clase política. Eh, Y a raíz de lo que usted comenta, ¿no, viceministro? La pregunta es acá, con tantas muertes, ¿quién va a responder? ex, ex, Perdón, no te copié. Con tantas muertes que han existido con el coronavirus en nuestro país, ¿quién tiene que responder por ello? Hay dos factores. El primer factor es el Silencio externo. total, sí, acá. Pero, Hay dos factores. El primero es el externo. Es algo que ni en el Perú ni en el mundo lo esperábamos. Pero hay cierto porcentaje que yo considero pudieron haber hecho mejor, planificado de manera más rápida. Hay cosas que se han hecho muy bien y muy rápido. Las intenciones han sido buenas. Ha habido muchos millones de soles destinados a la población, pero el gran problema es que no todos han llegado al destino final, y el otro gran problema es que estamos en el día 120 del inicio de la pandemia y recién han sacado un decreto de urgencia que va a favorecer al agro, aunque estamos esperando este FAE Agro, estamos esperando que salga pues el reglamento, a ver cómo es que se va a distribuir. Aparentemente, por ejemplo, no va a llegar, pensaban ellos, a 500.000, van a llegar a 350.000, porque hay un porcentaje de 150.000 que tienen problemas hoy día con la banca, y además de esos hay 500.000 más que no van a ser beneficiados por el FAE agrario, por estos miles de millones de soles. Es por eso, Mario, que se demanda al Estado mayor intelectualidad. Se requiere además que se reduzca de una vez la grasa a nivel medio estatal, que tanto daño le viene haciendo. Se requiere dar solución a los problemas de manera planificada para despegar.
Claro. En fin, Y ahí quiere viene, rodear de personas así competentes es. con un nuevo trato social. Eso, personas competentes, idóneas para cada cargo. Y definitivamente, viceministro, también, hablando de competencia y idoneidad, aparte del tema de saber cómo se llama, por quién votar, no revisar quién es la persona que debería de ser el próximo presidente, por ejemplo, del Perú, y no dejarse llevar por las pasiones ni por la continuidad, porque muchas veces la gente va, porque mira, se le ve bien bueno, pero finalmente ese bueno no hizo nada. Miren, o sea, todo lo que hemos pasado, por ejemplo, del niño costero hasta la fecha, finalmente es más de lo mismo, no se ha hecho nada. Y si esa nueva normalidad va a significar que las empresas tengan que quebrar o cerrar, o que, por ejemplo, el agricultor se vea damnificado desde el niño costero hasta nuestra fecha, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sí. Mario, ahí hay dos grandes problemas. El primero es a quién elegimos los peruanos. Y dentro de eso está a quién nombran los elegidos. También. Ese es el primer problema. El segundo gran problema, que tiene más de 30 años en nuestro país, es que la gestión pública tiene un nivel medio, que yo llamo grasa, que debe ser revisado. Es este nivel medio el que muchas veces entorpece mucho los procedimientos y retrasa muchas de las cosas. Pero si tú tienes un buen gestor, un buen director de orquesta, un buen equipo a nivel provincial, distrital y gobierno central, se pueden hacer muchísimas cosas. Y eso no es descubrimiento, eso se hace en todas partes del mundo. Y me recuerda mucho una frase de Russell que decía: gran parte de las dificultades por las que pasan las personas en el mundo se debe a dos cosas. Primero, que los ignorantes están completamente seguros de lo que hacen, y que los ignorantes están llenos de duda, y en muchos casos ni siquiera quieren trabajar por su país. Así es. Nos quedamos con esas... Exacto. El gran problema, Mario, es que aparentemente mucha gente piensa que las mascarillas que estamos hoy usando cuando salimos a la calle sirve para que nos tapemos los ojos, los oídos y la boca, y mientras ellos usan la mascarilla para hablar sin fundamento. Lo que se requiere para terminar es gente competente. Necesitamos modernizar el Estado, necesitamos urgentemente políticas públicas para poder salir adelante, y también se requiere un equipo más político, más preparado para planificar las cosas. Así es correcto. Bueno, y también es importante justamente lo último que ha dicho, ¿no? Y sin duda, habemos personas libres, eso sí que podemos comentar y podemos darle una forma a la noticia diferente, ¿no? Porque estamos observando también que todo va hacia un rumbo, pero un rumbo equivocado, ¿no? Por llamarlo así. Porque acá no se está viendo, por ejemplo, una equidad en cuanto a lo que tiene que ver con el reparto de Reactiva Perú, por ejemplo, con este programa, y tampoco con Arranca. Y también no estamos viendo equidad en cuanto a, desde un inicio de la pandemia, con el tema de los bonos, por ejemplo, ¿no? De las canastas. Entonces, bien es lo que dice el tema del gestor, la persona que está detrás, o sea, porque si bien es cierto, la persona elige, pero el que ha salido elegido, ¿de quién se rodea? Y eso es lo que... El problema que refiere de los bonos y de muchas de las iniciativas que han hecho, la gran falla es porque no tenemos un sistema nacional integrado de información. Tenemos más de 3.000 bases de datos a nivel nacional. En otras palabras, no sabemos quién es quién, y cuando hay que ayudar, no se puede hacer nada. La única forma es tener información, gente competente, escuchar al pueblo y promover la igualdad social y la igualdad inclusiva. En cuanto a lo que están discutiendo actualmente, viceministro, el impedimento para que las personas con antecedentes penales, con antecedentes delincuenciales, ¿no? Todo lo que se sabe, puedan pues participar en elecciones o puedan participar en la vida pública. Ahorita eso lo están viendo en Trujillo. Más o menos, ¿qué idea se hace? Porque hemos observado que muchas de estas reuniones a veces quedan en nada. Y finalmente lo que dicen A, luego en el Congreso, en sesión del Pleno, dicen B, ¿no? Igual que lo de la inmunidad parlamentaria. Se reunieron con Vizcarra. ¿Qué habrá dicho Vizcarra a cada uno de los congresistas? Que Urresti también retrocedió, ¿no? Entonces, ¿qué cree en que va a quedar este tema del impedimento? Está muy ligado a la capacidad que tienen muchos de los padres de la patria. Yo creo que ese es un gran problema. Algunos movimientos sí han hecho bien y se han rodeado de buenos asesores, otros se han rodeado de viejos asesores. Ese tema yo creo que es fundamental, pero también es increíble que se hayan ido a Trujillo en plena pandemia a trabajar
Pero otra de las cosas que están viendo hoy, por ejemplo, es impedir que los que no pertenezcan a un partido por más de 12 meses no se puedan presentar a las elecciones internas de los partidos. ¿Eso qué significa? Primero, lo están haciendo con muchos meses, menos de un año, que es la exigencia, y eso sacaría de juego a muchísima gente. Es decir, el Congreso viene jugando su propio partido en vísperas de las elecciones que ojalá sean el próximo año. ¿Por qué dice ojalá, viceministro? Mira, es muy raro, se apertura la economía sabiendo que se viene una tremenda segunda ola, que es lo que está pasando en otros países que tuvieron ese ejercicio de apertura. Es muy probable que venga una segunda ola y eso va a hacer que en el país regresemos a restricciones mucho más duras y de esa manera no hay forma de salir a votar. No va a haber forma que la gente salga a poner su voto y eso va a hacer posiblemente que el Congreso patee. Recordemos que el presidente de la República aceleró unos días, de acuerdo a ley, el llamado a elecciones, porque el Congreso estaba sacando una propuesta para que la primera vuelta sea a fin de mayo y la segunda primera semana de julio. Y para mí eso es un avisoramiento de que querían patearlo para el 22, quedarse un anito más. Claro. Con la pandemia que puede recrudecer, no me extrañaría que pateen la pelota un año más. Viceministro, lo que usted está dando a entender es que todo sería un show para que luego, el próximo año, ¿no?, en febrero, marzo, recrudecimiento de la pandemia, ¿no?, nuevamente un rebrote del coronavirus, vamos a hacer más pruebas, a ver, y se dispara pues esa curva, ¿no? Y ahí es donde va a decir, no, se tienen que paralizar las elecciones. Mario, el recrudecimiento no hay que esperar hasta febrero. El recrudecimiento lo vamos a ver en el mes de agosto y vamos a tener otros 120 días más, si no es más, de inmovilización. Ese es el gran problema. O sea, la decisión esta no la van a tomar en febrero, la van a tomar entre septiembre y noviembre. Claro, de este año. Pero el problema está en que cómo se puede agarrar el gobierno de la pandemia para quedarse más tiempo. O sea, ese es otro tema, ¿no? Se va a tener que ver, sí. Yo no creo que sea el gobierno, yo pienso más que va a ir por el lado del legislativo.